en ese programa pedo. ya, vale. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Enfrascados Podcast. El podcast. El Santo Santo Podcast. Todo es parejo, pero bueno, el Santo Podcast ya la ve. Podcast, vale madre. Que de santo no tiene nada, güey. Ya. A huevo. Pues esta vez, camaradas, les vamos a presentar un episodio muy interesante con un tema bastante fuerte, delicado y chingón al mismo tiempo. Y también esperemos que la gente no se sienta, ¿no?, con este tema, porque es algo demasiado sensible, pero necesario de hablar Y también. toda la gente diciendo, ¿por qué el invitado es el que está presentando todo? Pues bueno, amigos, como ven, el niño prodigio ha regresado El niño una vez. perdido, güey. El niño perdido ha regresado una vez al programa, el Flamenco Rose. ¿Cómo andas, cabrón? Que ya presentaste el programa. Chingón, carnal, pues ya ves aquí llegando y haciendo mi desmadre luego. Porque... Jacome, ¿cómo andas, güey? Bien, cabrones, aquí pues una nueva semanita para cotorrear. Un tema realmente interesante, la neta, los platicábamos, no todo lo paranormal es fantasmas, son espíritus, chocarreros y todo el pedo, sino que también cosas terroríficas que pasaron en tiempos anteriores, que también son terroríficos, pero en otro aspecto, ¿no? Un poco más realista, Un ¿no? poco más Y realista. el nieto, ¿cómo andas, cabrón? Pues muy bien, aquí con los perros que empezamos a grabar y están chingando. Pero muy bien, aquí con un tema interesante, como ya lo dijo Flamenco. Estamos, pues no sé, abiertos a ofrecerles al público una información más allá de lo que pueden encontrar. Y pues bueno, amigos, ahora sí que aquí su amigo Dole Rodríguez, pues bien, vamos a hablar de un tema, como decía bien mis colegas. Es un tema delicado, Sí, güey. obviamente con advertencia que viene de parte de, pues, de una religión. Entonces, como decía también Ian Nieto, estoy más de acuerdo con él de que, y con Jacome, con Flamenco, que no hay peor demonio de los que se viven en la tierra, ¿no? Entonces, la definición de la Santa Inquisición, muchos podrán saber algunas cosas que la cultura general siempre nos ha dictado sobre la Inquisición, pero en realidad muchas veces puede ser más cosas peores o cosas menos interesantes de lo que se nos dijo, ¿no? Y si todo lo que pasó o todo lo que se hizo era para que tú buscaras la santidad, güey. Yo no quiero ser el santo, güey. Sí, no. Yo quiero ser Blue Demon, güey. Huevos. doblado. Chiste malo, güey. Pido ser la pulga. Yo nomás digo que Sí. no tengo mi imitación más horrible de la pulga, pero bueno, güey, ¿no? ¿Cuál? Pues te iba a querer hacer una imitación de la Pero pulga, sí, güey, no, pero sí es un hecho, ¿no? O sea, a lo mejor lo tomas como cotorreo, pero si ese tipo de personas o todo lo que se generó en ese Lo veían tiempo, normal, ¿no? lo veían como que, o sea, tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, güey, para que tú seas digno de irte al cielo, ¿no? Ujú, sí. Algo así. Entonces, Jacome, no sé si ahorita el niño prodigio no, a lo mejor no trae ni la definición, ni tampoco el escritor maldito que es Ian Nieto. Pues vamos a darle chance a que ahorita la definición pues nos las dé Happy Harco para iniciar, ¿no? Ah. El Harco. tata. Sale, bueno, yo voy a empezar diciéndole lo que es la parte de la definición y qué fue la Santa Inquisición. Y dice que se conoce como Inquisición o Santa Inquisición a una serie de instituciones o procedimientos judiciales dependientes de la Iglesia Católica o de un clérigo al servicio del gobierno seculares que surgieron en Europa en la Edad Media y la Edad Moderna. Su función era la detección, persecución y condena de la herejía mediante interrogatorios, torturas y otras técnicas. ¿Sale? El término Inquisición proviene del latín inquisitio, que alude a la acción de inquirir, es decir, examinar determinantemente algo. Los procesos eran conducidos por inquisitores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter al juicio de la fe de las personas y de ejercer roles judiciales de investigación. Realmente, o sea, ellos te hacían un juicio, güey, para ver si realmente tú estabas poseído, Era la güey. policía de Dios de la Edad Ándale, Media, güey. así tal cual, güey, Algo así. tal cual, güey. ¿Sale? Y en general se conocen 3 etapas de la historia de la Inquisición, que vamos a estar hablando más adelante también, lo que es la Inquisición medieval, que surgió a fines del siglo XII y que se consolidó en el siglo XIII. La Inquisición española, que fue a fines del siglo XV, y la Inquisición romana, que nació en el siglo XVI. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida quemadas en la hoguera por orden de la Inquisición y que fueron sometidas a torturas físicas. ¿Sale? Y ahorita les vamos a estar hablando de todo este desmadre que pasó, todos Sí. los métodos de tortura, güey, que realmente es algo culero, Horrible, güey. güey, sí. Es algo culero para los que han tenido el chance de ir a algunos museos de la tortura, pues ahorita también les vamos a mencionar algunos
algunos instrumentos, unos juguetitos que utilizaban estas personas. Genial. No es cierto, genial, absoluto, güey, porque sabemos que para esas fechas Sí, la gente obviamente sufrió. Y aparte también, además de la persecución de la Inquisición, pues estamos hablando que también hubo víctimas humanas y también se prohibió la destrucción de libros. Entonces hablamos que realmente, como les decimos, es un tema delicado hacia la religión. No queremos decir que fuera malo a su momento. Incluso por ahí le vamos a pasar ahorita un dato interesante al final. Pero... qué curioso, ¿no? ¿Ustedes qué opinan o qué piensan que tenían esos libros como que para que la Santa Inquisición, porque comentaban que en general todo aquello que fuera en contra, porque la gente, como le decimos, uno de los mitos de la Inquisición es que pensaban que no, eres brujo, automáticamente te voy a quemar, creo que la cultura general nos ha metido esa idea, pero el simple hecho de que, un ejemplo, no sé, Ian en la Edad Media ya lo hubieran quemado Sí, güey. por ser escritor. ¿Sale? Entonces, antes si no escribías, no procesabas sobre la religión que estaba a tope, eras automáticamente hereje. O como lo platicamos, personas que estaban descubriendo la alquimia, La alquimia, química, güey, o que sea, eran magos, ¿no? Supuestamente, exactamente, ¿no? con el simple hecho de que, no sé, echaras canela, creo que la canela si le echas a la lumbre Se prende. prende culero, ¿no? yo creo que con el simple hecho de que tú hicieras esa acción, Eres del diablo. ya ¿no? eras considerado así. Incluso hubo muchas muertes que nada más por el simple hecho de que, ¿sabes qué? Tú parece que eres brujo, güey. Como Por los el Simpson, simple hecho ¿no? de que te señalaran así, güey, Simón. con ese simple hecho se chingaban a la gente, güey. Pues bueno, ahorita, qué bueno que Jaco me menciona ese tema tan interesante, porque de hecho sí los voy a platicar. ¿Cómo era el procedimiento? Por desgracia, la gente que estaba en la Inquisición no tenía ningún respaldo judicial, en ese entonces, o sea, No tenían cómo defenderse, no tenían cómo güey. defenderse. Estamos Sí, hablando güey. que era una época para la Donde gente. la religión dominaba, ¿no? Exacto, Prácticamente. la religión dominaba, pero sabemos que era una época en la que pues no existía ni la medicina, no existía ni la limpieza, o sea, eran épocas en las Eran que incluso... condiciones muy precarias, ¿no? No, y También. deja tú las condiciones precarias, Sí, o sea, güey. siempre se ha tenido la idea de que incluso la gente, pues en ese entonces, imagínate el grado hostil de un pueblo donde sufrían de hambre, las enfermedades las desconocían Sí, totalmente y súmale que había orines en la calle, había heces, porque incluso como mencionan, y quizás me estoy desviando un poquito de lo que es la Santa Inquisición, pero mencionaban que el famoso dicho de agua a calle, no sé cómo le decía esa desmadre, viene precisamente de la Edad Media. El de aguas. De aguas, porque mencionaban Aventaban que sus miados ahí en la aventaban sus ventana. miados en la calle, güey. Por la ventana. Entonces, ¿cómo no puede venir de un pueblo hostil todo ese tipo de acciones de Sí, tortura y sobre todo Bien salvajes, ¿no? obligar a la gente a practicar? Entonces, les comento, según todavía la definición, la Inquisición surgió como un procedimiento judicial de la Iglesia Católica en el año 1184, cuando el Papa Lucio III promulgó la bula Acapolengan, en la que se encargó a los obispos que investigaran y persiguieran a personas sospechosas de herejía, es decir, contrarias al dogma eclesiástico de sus diócesis. En general, o sea, no crean que y era... lo que te decía yo, sospechosas, porque realmente no estaban ni seguros de ese pedo. Sí, entonces, ahora, la Inquisición de esta época se dirigió principalmente contra los cátaros y otros herejes como los valsenses, pero funcionó de forma intermitente y no fue organizada por una institución central, sino por los obispos. Por esta razón se le suele llamar Inquisición episcopal. Episcopal. Entonces, la parte de la historia que les queremos platicar sin aburrir a la gente decía que los cátaros eran religiosos agnósticos, religiosos que estaban un poquito más en libertad. Entonces lo que hacían los obispos, porque ni siquiera Sí. era como que una orden papal directa, los obispos decían, pues no me quieres obedecer, no crees en lo mío, Sí. pues sabes qué, copelas o cuello, ¿no? Entonces era algo difícil de entender hasta en ese entonces. En el año de 1231, el Papa Gregorio IV promulgó la bula Excommunicamus, en la que estableció la creación de tribunales eclesiásticos y el nombramiento de los primeros inquisidores sometidos directamente a la autoridad papal. Mayormente frailes dominicos y franciscanos. A este grupo de instituciones se les suele llamar Inquisición papal. Con el tiempo, la Inquisición pontífica extendió su persecución a otros herejes y a casos de presunta hechicería en diversas partes de Europa, como Francia, Italia y Alemania. La difusión de manuales inquisitoriales como práctica de la Inquisición de Bernardo Gui, que data de los años del
1261 a 1331, permitió la estandarización de los procedimientos. Entonces imagínate que vivían en una época que incluso hasta la Inquisición tenía un manual. Sí. ¿Sale? La otra vez hablábamos de un ¿no? procedimiento. Entonces, imagínate a qué grado tuvieron que llegar para que decían, ¿sabes qué? ¿De qué manera quiero que mates? ¿De qué manera quiero que sepas que esta persona es hereje? Simplemente por el hecho de lo que te estoy mandando en este menú. O en este manual. O te voy a decir, ¿sabes qué? Si este cabrón se pedorrea, es brujo, güey. ¿Sale? Si este cabrón escupe, es esto, ¿no? O sea, realmente les estaban diciendo cuáles eran las características de las personas y que tú las fueras y las identificaras en ese momento, güey. Fíjate, de ahí creo que surge el pedo de los policías, ¿no? Porque eran a las brujas, güey, una de las pruebas que les hacían también era de las amarraban en una silla o las amarraban a una piedra pesada y las aventaban al río. Entonces escribieron un episodio de Los Simpsons. Pero sí hacían esa mamada, güey, de de que las aventaban al río, güey, o al agua. Si se ahogaban, pues no eran brujas, güey. Pero si salían era como de, no mames, es una bruja. Y pues, si se ahogaban y se les llevaba la chingada era como de, ay, perdón, carnal, no sobreviviste, güey. ¿No? Así era cristiano ese carnal. No, y fíjate que está, o sea, todo lo que tú mencionas, precisamente, ¿a qué grado de ignorancia llegaban? Muy acertado tu comentario, porque era cierto. Sí, no tenías manera... No había bases, güey, más que nada. Porque incluso a Sir Isaac Newton también lo acusaron de herejía. ¿Por qué? Porque ese cabrón que era científico, güey. Era un inventor, un científico. Entonces lo que él estaba desarrollando era un dogma contrario a lo que es la Iglesia Católica, sí, o a la religión en general, porque no solo se limita a la religión católica. También menciona por ahí en un documento que leí, güey, que todo lo de la Santa Inquisición, incluso la Iglesia Ortodoxa, igual hizo lo mismo, güey. Que básicamente es como que castigar a las personas que están en contra de sus ideales. Básicamente eso viene siendo la herejía, ¿no? O sí, lo que buscaban ellos. De ahí también pues desprende la parte de que buscaban o condenaban a lo que son las brujas, a los hechiceros y a infinidad de personas que para ellos no seguían sus reglas o sus creencias religiosas. Ese es digamos que el punto de la Santa Inquisición, o era como que su objetivo, por llamarle de alguna forma, ¿no? Ahorita, de una manera explicada, de la manera más coloquial que puedo, les voy a decir cómo era el procedimiento para enjuiciar a alguien. O sea, no crea... Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, sí era fácil, pero tampoco tan fácil. También era como de que te decían por las buenas, ¿no? ¿Sabes qué? Ya te pusieron el dedo. Ya vimos que estás haciendo aquí actividades un poco extrañas. Deja eso y ven y rinde tributo y no pasa nada. Pero cuando esa gente seguía es cuando se empezaban a poner un poco más... Sí, de hecho, todavía te daban chance y te preguntaban. Te preguntaban. ¿Eres brujo, güey? Si tú decías que sí, no te iban a madrear tanto, güey. Pero si tú decías que no, te metían una putiza hasta casi de, sí, güey, sí, soy brujo, güey. Ya sí, güey. Y de todos modos te cargaba la chingada, güey. No mames, suenan a los policías de Orizaba, sí, güey. No hemos cambiado después de tantos siglos. Güey. No, que se pudran. Bueno, les voy a contar el procedimiento. Los tribunales de la Inquisición pontificia en la Edad Media eran presidios por un inquisidor que actuaba como delegado del Papa. Incluso, o sea, era un representante nada más. Los inquisidores anunciaban su llegada con carteles a las comunidades pacíficas donde iniciaban los problemas entre los pueblerinos por las acusaciones. Los procesos por herejía podían comenzar sin que existiera una acusación formal, por lo que una mera sospecha era razón suficiente para iniciarlos. En los primeros tiempos de la Inquisición se planteaba un periodo de gracia, así se le llamaba, de 30 a 40 días en el que aquellos que se autoculpaban podían ser reconciliados, que era lo que comentaba Ian, sin sufrir castigos serios, que era lo que también comentaba Jacome, que, ¿sabes qué? Si al chile tú dices en el proceso de gracia, porque así se le llama el denominado... donde te limpiabas, justamente. El periodo de gracia, güey. A los procesos judiciales, güey. Si cooperas, güey, pues te bajamos la sentencia, padre. Gacho, te puteo menos, carnal. Ahora, el inquisidor ofrecía al sospechoso la posibilidad de confesar su culpabilidad bajo juramento y de testificar también contra otros, lo que ampliaba la lista de personas a investigar e interrogar. O sea, aparte de que te tenías que echar la culpa, tenías que ser chivatón. Ah, güey, es lo que te voy a decir. Sí. O sea, te decían si eres brujo, sí, güey. Oye, ¿y sabes quién más es brujo, güey? El Jacome. Ah, no mames, güey. Entonces,
te pasaban a traer, güey. Al final de güey. cuentas Sí. era uno, pero pues te llevabas como a 3 cabrones. A güey. huevo, si te caía mal alguien, a huevo ese güey también. ese Qué güey. Qué bueno chinga que su lo sacas, madre. porque también te voy a platicar sobre eso. El inquisidor debía de tener al menos 2 testimonios incriminatorios para proceder contra el acusado. Por acusaciones falsas se implementó el método de cuando el acusado subía al estrado. Un ejemplo. Vamos a ejemplificar a la gente que nos escucha en Spotify, YouTube, vengan, porque vamos a poner. Ian es el escritor maldito, es el acusado, ¿sale? Flamenco y inquisidor. yo lo acusamos y Jacome es el estrado o el inquisidor. Ches culeros. Sale. En todo caso, Yo no soy dedo, carnal. yo me caigo mal con Ian, ¿sale? Ejemplo, no vayan a empezar a poner en los comentarios. El de lentes yo, pero el de lentes. Agárrense a putazos. Bueno, yo me caigo mal con Ian. Entonces, tú como inquisidor, lo que hacías es que nosotros le pusimos dedo a Ian porque vimos que escribía cosas de terror en pergaminos. Entonces, tú le preguntabas a Ian, sin que él conociera sus enemigos, le decías, oye, antes de que te juzguemos, ¿cuáles son tus enemigos? Y si él, por mera coincidencia, decía, no, pues yo tengo a fulanito, yo tengo a tal cosa, al sin orejas, todo ese desmadre, y Sin orejas. decía, a Dollar, tú automáticamente a mí me descartabas como testigo. Ya nomás tenía uno. Pero ¿qué significaba? Que de todos modos era inválido porque de todos Te modos necesitabas procedía. 2 a huevo. Necesitabas 2 a huevos. No es como que de plano se descartara, pero seguía el procedimiento, pero de todos modos, como decía, yo ya estaba haciendo falsas acusaciones y su condena podía disminuir porque yo lo estaba acusando por mal pedo, por enemigos. Entonces, todavía te daban, digamos que un poquito de chance, que es lo que comentan las Te daban investigaciones. chance, pero como quiera te iban a partir tu Sí, madre, güey. sí, por sí, favor. exactamente, Entonces, güey, de esta gacho. manera que expliqué con el programa, decían, el método de cuando el acusado subía al estrado por herejía, le daban la oportunidad de nombrar a todos sus enemigos. Si coincidía con un nombre de quienes acusaron al individuo, se descartaba esa acusación, pero hasta ese momento terminaban las protecciones legales. Entonces, de que incluso, imagínate, la única manera legal en la que Ian se podría salvar es que dijera los 2 nombres, güey. La única manera, y de hecho, que no más fueran esos 2 nombres. Que de todo el pueblo no más dijeron, pues que no mames, está raro. Que no más Flamenco y Dollar acusaron a Ian. Y si él decía, mis enemigos son ellos, Pero yo creo que también llegaron todos esta gente, llegó un grado en el que se debrayaron tanto. Ya creo que agarraban a gente y decían, ¿sabes qué? Chingatela nada más por el simple hecho de, Sí. de llevar a cabo Sí, huevo. ese sanguinario proceso, ¿no? Pero Como imagínate los que nazis. yo hubiera dicho que ese güey, ¿sabes qué? Yo no soy, güey. Pero estos 2 culeros sí, cabrón. Yo no estoy metido en ningún Sí. pedo, güey, lo que tú quieras, pero el dólar y el flamenco sí son, güey. y es que pero lo yo que no. decía, güey, la manera de salvarte también era acusando o diciendo tal cual. Entonces te digo, tú como inquisidor te dabas cuenta que sus enemigos eran quienes lo habían acusado, pero él te decía, oye, pero ya te dije mis enemigos, ¿sabes qué? Ya no tienes, pero ahora ¿quiénes son herejes para ti? No, pues fíjate que a Flamenco lo vi cocinando con hierbas, güey. Ah, pinche brujo, güey. Y puede decir que el brujo, ahora el pedo del testimonio Sí, por soy. herejía iba contra Flamenco. Aparte por Sí, mal mo. pedo, ahora porque decían que Porque hacía... cocinaba mal. Porque cocinaba con hierbas, No güey. mames, la neta cocinó con hierbas y me dio diarrea, güey. Ah, supuestamente. Y eso Me hizo es brujería. herejía, güey. Bueno, estos juicios solían ser secretos y el sospechoso carecía de un abogado o una defensa, por lo que era difícil comprobar su inocencia una vez acusado. Iba a A partir mamar. de la bula atestipada en el año 1252 del Papa Inocencio IV, que no tiene nada de Inocencio, el inquisidor mames. estaba autorizado a emplear la tortura para obtener confesiones, tarea de la que se ocupaban asistentes laicos. El inquisidor no, aquí ¿Sí? es un mito que vamos a desmentir. El inquisidor no era quien hacía la tortura. No. No, pues ese güey nada más decía, alzaba este el güey. pulgar Sí, como o bajaba a el huevo. pulgar, ¿no? Sí, sí, sí. No eran ellos. Ahora, los sospechosos solían permanecer encerrados en prisiones mientras duraba el proceso. Con calabozos, güey. Exactamente, el inquisidor interrogaba también a testigos y consultaba con letrados. Las sentencias a quienes eran encontrados culpables de herejía eran dictadas a una homilia pública. Quienes manifestaban arrepentimiento podían recibir penitencias religiosas, el estigma de llevar cruces amarillas en sus ropas o la prisión. Quienes se negaban a jurar eran condenados a morir en la hoguera y entregados a la autoridad secular para que cumpliera la ejecución.
los bienes del condenado eran confiscados y empleados para sufragar los gastos del proceso y la ejecución. O sea, todavía que te acusaban, te quitaban tus cosas para tapar todo eso. Entonces, Sí se parece a la policía municipal, güey. realmente te meten unas verguizas. A la gente que... ¿No traía celular ese cabrón, No, mis agujetas, carnal. Oye, güey, Entendí la traía un referencia. desodorante. El flamenco lo dice por experiencia, claro, amigos. Bueno, para la gente que quizás no nos entendió la manera más formal, vamos a hacer otra vez la obra de teatro aquí en el Sí, güey. Ahora, decía un tema muy importante de las cruces amarillas. No sé si le entendieron o la gente lo va a entender. A ver, dale. Ian, al decir, sabes que yo soy escritor, pero me arrepiento de ser hereje. Y te doy mis libros para que los quemes, No hay ¿no? pedo, ajá, quémalos, no hay pedo. Mira, yo sí creo en tu Dios, no hay pedo. Sí. Estamos como... Pero tu arrepentimiento es como Ajá. que te marcaban. Exactamente. Ujú. ¿Por qué? Porque el pueblo ya te señalaba de que aguas. Está arrepentido. Este cabrón está arrepentido, pero también es hereje. Está cumpliendo su condena. Entonces, A la era verga. la humillación pública en el cual decían que, pues ahora sí que prácticamente... Era la humillación y tenías que creer en lo que ellos te en lo que estaban diciendo. Ahora, esto como tal, hay muchos bastantes datos curiosos sobre la Santa Inquisición, porque ustedes sabían, o si no lo sabían, se los informo, que incluso hasta los muertos podían estar en la Santa Inquisición. No, güey. No. ¿Cómo está ese pedo? Mira, ¿Los volvían a matar o qué pedo? no. Qué cagado, ¿no? Los mataban y luego No, los precisamente asesinaban. que, mira, Pues es que, de hecho, es similar a lo del Halloween, ¿no? ¿de qué? De que A te ver, hablan de que que los muertos supuestamente hacían rituales Sí. para que los muertos regresaran del más allá y convivieran con la humanidad, hacían fogatas y ahí es cuando pues entra otra vez lo que es la religión, que llega un punto en que la religión dice, ¿sabes qué? Pues esto está mal porque Sí. es del diablo y es como se convierte en una fiesta pues ¿cómo se le puede llamar? Pues anual, ¿no? Aquí en las sociedades. Sí, pero no. O sea, aparte de que la Santa Inquisición también podía condenar a muertos, se basa en que, un ejemplo, ya no vamos a hacer que Ian sea el escritor maldito, sino que Dole Rodríguez a lo mejor era un... Periodista. No sé, vamos a ponerle, bueno, no periodista, pero bueno, Era no científico. voy a poner ejemplo mejor, ¿no? Un Por ejemplo, alquimista. Flamenco era gay. Flamenco es Eso sí, ¿Neta? ¿no? Eso sí. pero bueno, un ejemplo, Flamenco es gay. Pero antes de que anunciaran la llegada de la Santa Inquisición, Flamenco, pues a lo mejor murió por una circunstancia X. Toco madera para que nunca pase amigo, ¿eh? Murió por con una cosa X, ¿no? A lo mejor se le atoró un pepino o algo, ¿no? A su A la verga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Flamenco murió y llegó la Santa Inquisición, resulta que nosotros para librarnos que decíamos, es que Flamenco practicaba sodomía, porque en ese entonces no se le llamaba homosexualidad, se le llamaba sodomía. Entonces nosotros decíamos, es que él practicaba sodomía, pero ¿dónde está Flamenco? No, pues Flamenco está enterrado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la Santa Inquisición iba a tu tumba, agarraba tus restos y todavía los quemaba. Pero ¿qué es No lo que mames. pasaba? Si Flamenco había dejado a ¿Descendencia? a descendencia o a familia, la Santa Inquisición, aparte de quemar tus restos para que no tuvieras Se chingaba a tu familia te también. chingaban a güey. tu familia y dejaban sin la posibilidad monetaria a tu familia. O sea, el pretexto para Te quitaban chingar todo, güey. existía. Eran como los nazis de Sí, o ese sea, por tiempo, ejemplo, ¿no? yo ya estaba muerto, yo estaba enterrado, y ¿sabes qué, Dole Rodríguez? ¿Sabes qué? Pues ya estás hecho huesito. Le Estabas bien rechocaba enterrado, también, O ¿no? sea, ya también ya estaba muerto, güey. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Profanar tumbas, a sacar los restos, a chingar a su madre a la hoguera. ¿Y qué es lo que pasaba? No, pues es que Dole Rodríguez dejó a su esposa. No, pues ni pedo, mija. Vamos para acá porque tu esposo también le gustaba el pepino. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, esa era la manera en la que también la Santa Inquisición condenaba a muertos. Pero Ahora, pues no condenaban a muertos porque te Se condenaban chingaban a a la los dos, familia, güey. ¿no? Se chingaban a todos, güey. ahora, también parte del dato curioso de la Santa Inquisición, que incluso como todo, ¿no? El dinero mueve y las familias mueven, porque a lo mejor, pues no es un ejemplo, era el negocio de familias Las ricas, familias adineradas. las familias sí, güey. adineradas, y resultaba que condenaban a un cabrón. La familia, por el poder estandarte que tenía dentro del pueblo y con la Santa Inquisición, daba una lana o podía aportar para que tu muerte fuera menos dolorosa. Pasó la morrita, güey, le chiflaron ahí. Y, no, ¿sabes qué? Este cabrón está acosando a mi hija, una mamada no. así, güey. Decía, ven niña, ven. Sí, güey, ándale. Ven No, niña, ven. no, es que el ejemplo que decía para que tu muerte fuera menos dolorosa, de que las familias pagaban para que en la hoguera te echaran leña húmeda. Porque decían que preferirían la muerte por asfixia, que toda la muerte por quemaduras.
porque comentaban que pues eran horas y días completos en la que la hoguera estaba reciente y como era leña seca, pues ahora sí que... Yo creo que muchas veces cuando los prendían, güey, o no llegara a prender o empezaba a sacar una mamada así, era peor, ¿no? Porque van a decir, no mames, este cabrón está controlando hasta fuego, todo ¿no? el fuego, güey. Sí, y es que como decía Flamenco hace rato, que decía el comentario muy acertado. Por desgracia o por X o por Y te condenaban y si resultaba ser bruja, Sí, te güey. podías salvar y si no, pues de todos modos no había ninguna manera en la cual te podías liberar. Entonces comentaban, imagínate llegar a un punto en el que tenías que decidir, ¿sabes qué? Pues prefiero mejor morir asfixiado, oliendo el humo y por eso la familia decía, bueno, es mi familiar, la neta ni pedo, O sea, se va a morir, pero ¿sabes qué? Que quiero que muera de esta forma, ¿no? Y ahí te va una lana. Ahí te va una lana, échale leña húmeda para que no prenda tan rápido y huela puro humo y prefiero que se muera de eso a que lo incendie. Entonces imagínate todo al grado que estamos. Y ahorita nosotros hablamos de un aspecto más europeo y más parte del lado del charco, ¿no? Pero ahorita ella nos va a explicar... Pero podemos seguir hablando con las técnicas, ¿no? Porque eran especiales de la Nueva España. Las bueno, técnicas de tortura, ¿no? Sí, o México tiene otras. ¿Tú mencionabas unas? Sí, de hecho está la Inquisición durante el siglo XVI. Sí. La Inquisición en la Nueva España es una de las instituciones coloniales que cuenta con mayor acervo documental, conservado bastante bien hasta nuestros días en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, aún no se ha concluido lo que pudiéramos denominar la historia integral o completa de la Inquisición en la Nueva España. En efecto, durante el siglo pasado y principios del presente hubieron algunos intentos por llevar a cabo dicha historia. No obstante, algunos resultaron tendenciosos y otros parciales. Es hasta mediados del presente siglo que comienzan a aparecer algunos trabajos serios, con mayores garantías de objetividad, pero referidas a los siglos XVI y XVII, entre los que encontramos los libros de Yolanda Mariel de Ibáñez, de Richard Greenflat y de Solange Alberro. Por lo tanto, queda aún pendiente el gran siglo XVIII mexicano y el pequeño trozo del siglo XIX previo a la desaparición del tribunal y su débil restablecimiento, anteriores a la consumación de la independencia nacional. De hecho, la mayoría de la Inquisición pues es muy, muy histórica, ¿no? Porque tenemos infinidad de los papas y de los reyes y demás que a final de cuentas se unieron y como en la actualidad conocemos sectas, pues en ese entonces eran pues grupos de clérigos, ¿no? Sí. Bueno, procuraremos en las siguientes páginas dar una visión necesariamente superficial y sintética de lo sucedido durante el siglo XVI en la Nueva España, referente a la Inquisición. Se recuerda que en 1521, concretamente el 13 de agosto, se consuma la empresa del descubrimiento y conquista iniciada en febrero de 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, es decir, la caída de Tenochtitlan en manos de las tropas comandadas por Hernán Cortés, en lo cual se daba inicio a 3 siglos de dominación española en la que se dominó la Nueva España, actualmente México, Sí. en el sur de Estados Unidos y las repúblicas centroamericanas. Yo creo que también aquí es cuando tenemos lo que es la tortura, para que tú puedas creer, ¿no? Si revisamos la historia de la conquista, pues es una pinche masacre, ¿no? A nivel todo Centroamérica. El primer contingente de frailes misioneros llegaría a tierras novohispanas en 1524. O sea, el grupo de 12 franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia, denominados los 12 apóstoles, entre los que venía gente que se destacó enormemente en diversos campos de la obra civilizada que las religiones llevaron a cabo en aquellas tierras. No obstante a ello, desde un principio, acompañadas de eclesiásticos, como era natural, los cuales desde 1522 hubieron de ejercer actividades inquisitoriales, puesto que traían poderes para ello, tanto el Inquisidor General de España como el obispo de la isla de San Juan y de viceprovincial de los dominicanos de las Indias, Fray Pedro de Córdoba. Así sabemos que en 1522 hubo un proceso por amancebamiento contra un indio de Acolhuacan y la expedición de 2 edictos de 1523, uno contra herejes y criptos judíos y otro contra personas que de obra o palabra hicieran cosas que parecieran pecado, sin que tengamos mayor información al respecto, por carecer de más fuentes. De hecho, ahí, bueno, lo que menciona ahorita de los criptojudíos también, vi un artículo que mencionaba, pues, que estos cuates también, al momento de ser acusados, aceptaban, ¿no? Pero falsamente el hecho de que, sí, voy a cambiar de religión, acepto tu religión, acepto a tu Dios y yo estuve mal y todo el pedo, y lo aceptaban
para que los dejaran en paz. Y seguían profesando su religión, pero a escondidas. Imagínate hasta qué punto llegaba todo este desmadre de que, pues sí, la neta te daba culo, ¿no? Morirte y de una forma tan culera a que fingías, pues cambiar de religión para que no te estuvieran ahí como que chingando, ¿no? Tanto tiempo. Pero aún así seguían haciéndolo de su religión. También uno de los datos que vi era que, bueno, no sé cómo se decía. Los nativos de México, en este caso, no se consideraban como herejes o algo así porque estaban en un proceso de cambio. Haz de cuenta que ellos, cuando llegaron y fue la conquista, güey, no los consideraban como herejes o algo así. ¿Por qué? Porque no conocían la religión. Ajá, desconocían la religión. Entonces era como que, ok, tienen una oportunidad para convertirse a este desmadre, ¿no? A la religión y todo, y los empezaron a transformar, y ves que los franciscanos y no sé qué tanto desmadre hicieron ahí para tratar de convertir a los nativos de México. Pero fíjate que les dieron la oportunidad de cambiar, güey. Uh-huh. Pero también esos cabrones, o sea, no valoraban todo porque todos esos nativos pues practicaban rituales. Practicaban menjurjes, medicinas, herbolaria y todo, güey. Medicina tradicional. Y hacerlos cambiar, natural. o sea, los hicieron cambiar a huevo, ¿no? Al final de cuentas. Pero aún así, o sea, si tú no cambiabas, pero tú seguías haciendo todos tus procedimientos que te enseñaron tus antepasados, de todos modos se los cargaba la chingada, Y güey. no quiero sonar tan hereje, pero es como el mito de la Virgen de Guadalupe, güey. Viene de España, ¿no? No, pues no sé si quieran platicar acerca sobre ese mito, no más así como una remojada, güey. Que incluso se menciona que Juan Diego nunca existió, que precisamente en el proceso de la Inquisición en México, pues fue Por una eso lo manera, crearon. por eso crearon la Virgen. Manipular, ¿no? Sí, entonces... ajá. Tanto háblalo. No, o sea, incluso no sé si ustedes han escuchado el mito o ustedes saben qué tiene, en qué se liga la Santa Inquisición con el pan de dulce. No. ¿Nunca escucharon eso? Bueno, se comenta que lo que se relaciona, sé que es un poco difícil, ¿no? de relacionar, pero realmente la Santa Inquisición con el pan de dulce tiene que ver que los antiguos nativos, cuando estaban en proceso de cambio, como dice Flamenco, era porque ellos adoraban al sol, a la luna, a la tierra, al bosque, a los animales y todo eso. Entonces, cuando llegaron los españoles a querer imponerle la Inquisición de la religión católica, los franciscanos en misión de decir, ¿sabes qué? Dios es este y tú lo tienes que adorar. Muchos, como decían, no eran nativos tontos, eran personas que ya estaban muy adelantadas, incluso a los conquistadores, que hablaban ya de astronomía, de astrología, del futuro, de calendarios. Entonces ellos en su pensamiento dijeron, ¿sabes qué? Sí te voy a dar por tu lado, pero yo voy a seguir adorando a mi manera a mis dioses. Entonces mencionan que estos esclavos nativos, cuando los mandaban a hacer tareas de cocina, los mandaban a hacer tareas del campo, a los que los mandaban a las tareas de la cocina, fueron ellos que empezaron a representar a sus dioses en forma de pan. Entonces, ustedes pueden ver el actual pan, ya sea el pancito del ojo de pancha, güey, o de esos de los que tienen como trencitas y eso. Su origen es desde la edad media o de la edad de la conquista, ya que es la representación de sus dioses, de los nativos. Entonces era la manera en lo que, ¿sabes qué? Yo no, o sea, te di por tu lado para que no me mataras, pero mi Dios lo veo representado en este pan que tú te estás comiendo. Me voy a chingar un pinche Tlaloc con café, ¿no? Sí, es lo que menciona el mito del origen del pan de dulce, que fue por los primeros herejes que no se dejaron conquistar, güey. Incluso hay una historia ahorita que mencionaste lo de la Virgen de Guadalupe. No recuerdo el nombre de la diosa, porque era una diosa de los mexicas, que era a la que iban a adorar en ese lugar donde hicieron la basílica, algo así. Medio recuerdo, no estoy exactamente seguro, pero se supone que había una diosa de los mexicas que iban a adorar hasta ese lugar. De Tepeyac. Ajá, entonces lo que hizo la religión católica fue cambiar o ir cambiando la imagen les dijeron, sí, mira, pero es que tu diosa esto, así, y se las cambiaron, güey, prácticamente por la... ¿Cómo? Tonatzin, exacto, ándale, gracias. Tonatzin se llamaba la diosa de los mexicas. Entonces, hicieron eso, ¿no? Como que cambiársela. A ver, tú adoras a esta diosa, mira, te la cambio, ¿no? Por esta virgen. Va a ser exactamente lo mismo, la vas a ir a adorar, le vas a rezar. Y es morena. Esto. Ándale. Y es morena, se parece a ti, carnal. Así, güey, o sea, realmente son adaptaciones que han hecho. De la Nueva España, ¿no? Porque era el estandarte, ¿no? De la Nueva España. Y de hecho eso fue lo que hicieron, lo que
para que cambiáramos a esa Sí. religión, por decirlo así, o que cambiaran en ese entonces todas las personas o los nativos, fue cambiarles a sus dioses por una ideología similar, Sí. pero en base a a la ideología de la religión católica, güey, o de los españoles. A mí ya existía el simia ahí, güey. ¿no? Sí, mira, No, y la- fíjense, amigos, ahorita, mira, quizás ahorita lo estamos Lo enredando. mismo, Yo siento pero que más quizás los barato. enredamos un poquito del brinco de la Sí, Edad güey, Media sí, a sí. México. Yo Ajá. estoy seguro que sí los enredamos, pero hay que dejarles algo en claro. Perdón, güey, se me Nosotros ocurrió una nos vamos mamada. directo a México porque es del país. Bueno, yo siento que México, no la representación de Latinoamérica, sino que la historia que pasó en México fue una historia muy similar a lo que pasó toda Latinoamérica en cuestión de la conquista de la Santa Inquisición a la herejía en este lado del charco, en América en general. Porque hay que ser bien honestos, o sea, nuestros antepasados, ya sean la Gran Tenochtitlan, ya sea Olmecas, Tlaxcaltecas, Zapotecas, lo que sea, eran unos salvajes, sí, eran unas personas que ya conocían la adoración a los cielos, te quito el corazón para que se lo coma Huitzilopochtli, ¿sabes? Y el sol así, ¿no? Entonces, Ah, como que gracias. Entonces, Le no estás- vamos a. No defiendo la Santa Inquisición, pero la Santa Inquisición lo único que hizo fue remarcar un poco más del salvajismo que de por sí ya existía en América. Porque hay que dejarlo en claro: la Santa Inquisición tuvo sus etapas en España, tuvo sus etapas en Francia. en En Roma. Francia, en Roma, Roma. en Italia, cada quien a su estilo. Se Entonces, si extendió bien quieren cabrón, saber ¿no? de la Santa Inquisición de España, váyanse a un podcast de España, amigos, ahí los invitamos a De hecho, también, ahorita que comentaste eso, ¿no? De que les iban cambiando todo ese desmadre igual. Hay ahorita que he tenido la oportunidad de investigar un poco sobre lo que es gastronomía de México y todo eso, incluso en esa cuestión, cuando llegaron estos cabrones españoles, en México, güey, se consumía el xoloescuintle, ¿no? Que era Sí. el perro, que prácticamente era nuestro puerco, güey. Lo que hicieron fue cambiarlo. ¿Por qué? Porque los españoles pues no iban a comerse a un Perro. perro, güey. Perro. Entonces ellos fueron modificando incluso nuestra dieta, nuestra comida. ¿Por qué? Porque era como de, no mames, yo no como perro, carnal. Mira, traigo se parece, es un puerquito, te lo presento. Mira, Tiene más así, carne, así. ¿no? Y, ajá. Por eso van a la entonces Ciudad de empezaron- México y los engañamos, güey, que están comiendo Ahora tragan carne. perro, puto. Ah, Sí, madre. ah, huevo. Y sí, güey, entonces lo que Perros, hacían güey. era ir cambiando porque desde ahí incluso... viene, desde desde los tacos ahí, de desde perro. De ahí, güey, también la parte del... Bueno, es una historia igual algo larguilla, la del pozole. Ah, del También pozole, el ¿no? pozole se hacía con la carne Con de guerreros. los guerreros que mataban o que perdían Se en la guerra. sacrificaban, ¿no? No, ahí sí era la carne de los De los que de derrotaban, las los víctimas, por decirlo así, de sus Sí. contrarios, los mataban y los hacían pozole. Y a los guerreros que derrotaban, ¿para qué? Para que de esa forma ellos se comieran su cuerpo, su sangre, todo este desmadre. Se cagan el poder. Y se, digamos que absorbían o tenían su fuerza, sus... Inteligencia, ¿no? Ajá, ándale, Su algo así, esencia. su destreza en la guerra, todas esas mamadas, creían en eso también, Sí. güey. Entonces llegan los Entonces- españoles y ¿saben qué? Ajá. Vamos a... Y Fíjate un empezaron- pozolazo, puto. Ah, Ándale, y puta. empezaron a cambiarle también lo que era la carne de las personas por carne de puerco. Porque esos güeyes pues no comían lo que era lo que nosotros consumíamos, o bueno, lo que se consumía en este lado, ¿no? Ujú. En Entonces, esa cuando época. vaya a México, puedo decir, me da unos tacos de xoloscuincle. Sí, güey. Y ya me voy a ver elegante. Pues ya no lo venden, carnal, pero Pero- prácticamente No, sí pero sigue no con venden el el nombre. xoloscuintle, pero sí te los Pero venden sí de te dan de perro, perro, güey. sin Pero pedos. venden al solovino. Pero pues bueno, amigos, ¿qué les parece si pasamos a algo un poquito más desagradable? Desagradable, ¿Quieres güey. comentar? ¿Tienes Dale, torturas dale. en México? Espera. No, no, como tal no. Antes de que mencionen eso, igual se me ocurrió ahorita que dijo Jacome de lo de Simi y ese pedo, del cambio que hicieron, güey, de Tonatzin por la Virgen de Guadalupe y ese pedo, güey. Su eslogan era, es lo mismo, pero más católico. Pero más católico, ¿no? No adores a Tonatzin, tenemos a la Virgen de Guadalupe, Igual lo es mismo, morena. pero más católico. Dale, nos van a banear este podcast. Por eso les dijimos, amigos, que desde el inicio era contenido sensible. Y aparte de que este güey habla pura Pura pendejada. pendejada. Es que para qué me dan cuerda, güey. Hemos tocado temas delicados en otros podcasts Sí, güey. pasados, entonces ya se la saben que cuando no todo es paranormal y cuando hablamos de historia nos vamos a Sí, la aguanten yugular, la a la verga. religión. Yugular, ¿no? Ah, no es cierto. Bueno, Aguanten la verga. torturas y ejecuciones de la Inquisición es un tema que me Apasiona, que me a apasiona, la pero verga. me frustra contarlo. Me dice, frustra, dice, dice, y alza las manos. alza Me las gusta, manos. dice. Ah, perdón, La era me gusta. tortura, la humillación pública y la muerte por ejecución fueron prácticas empleadas por la Inquisición. La tortura en particular podía tener dos funciones: obtener una confesión durante el proceso o servir de castigo ejemplificante
antes de que se consuma una ejecución o que se consumara una ejecución. En los manuales de inquisidores se solía reconocer que obtener confesiones mediante torturas podía dar lugar a falsas atribuciones, que era lo que ustedes comentaban, pues el torturado estaba dispuesto a confesar o delatar a otras personas con tal de que culminara su tormento. Por esta razón, en ocasiones se recomendaba reiterar las preguntas sin el uso de la tortura. En la práctica, el temor a volver a experimentar suplicios podía llevar a los acusados a confirmar su confesión. Que lo que decía, ¿sabes qué? A mí ya me metieron parte de la cuna de Judas, que ahorita les voy a decir que es la cuna de Judas, y sobreviví de puro milagro. Pero fíjate que desde ahí, güey, ya te daban un pinche manual en que, ¿qué onda, carnal? Te va a tocar torturar a estos dos cabrones, pero, güey, no le aprietes mucho la pinche cuerda, güey, o no le pongas un clavo de más porque me vas a hacer un cagadero de sangre. Exactamente. ¿Te subieron a la cuna de Judas? ¿Te estuviste en la cuna de Judas? No, se subió, güey, pero no, es que no se quería soltar, No mames, ese güey, eso no era castigo, para ti era premio, no mames. Premio. Te voy a contar lo que es la cuna de Judas. Bueno, cuando se dictaba la pena de muerte reservada para los casos considerados más graves, el acusado era entregado al brazo secular y generalmente quemado vivo en la hoguera en un espacio público. Si se arrepentía, podía ser ejecutado por ahorcamiento mediante el garrote vil antes de que ardiera la pira. Entonces, así como que, ¿sabes qué? Te voy a hacer paro. Te ponías sobre el garrote vil y la hoguera, ¿sabes qué? Ya dijiste que sí, te alzo. Prefiero que te mueras de ahorcado, y ya el humito nomás te estaba sazonando, ¿no? Hacia huevo. Entonces, en muchas ocasiones... Hereje asao. En muchas ocasiones, el acusado era ejecutado en afigie, es decir, se utilizaba una imagen o muñeco sustituto debido a que debía haber sido juzgado en ausencia o había muerto durante el juicio. Entonces, como decía Jacob, y qué comentario tan preciso, había un manual en el que decía, ¿sabes qué? Si le das dos martillazos de más, no la va a contar, entonces ya no vas a tener a quien juzgar en público. ¿Sabes qué? No, en vez de 3 martillazos, dale 1. En vez de utilizar 5 clavos, utiliza 3. Y en vez de utilizar 4 cortadas de yugular, utiliza mejor una. Porque así te hace que tu torturado pues pueda llegar a la horca, pueda llegar a la hoguera o pueda llegar ante el público y vean que sí. O pueda confesar que sí. Que siempre sí. Entonces eso existía, güey. Pero imagínate, güey, yo no me quiero imaginar a esos cabrones, güey, siendo ejecutados y toda la pandilla, güey, atrás así como que sí, güey, chingatelo, ese güey es un culero, güey. Cuando ellos también realmente a lo mejor sabían sus pinches pecados, güey, sabían que eran unos hijos de la chingada, pero con tal de que no te cargara el payaso, güey, sí. O sea, gozaban del dolor que tenían, aunque fueran o no fueran brujas o brujos, lo que tú quieras, güey, pero al final de cuentas, imagínate, güey, esos cabrones gozando o pidiendo, güey, que mataran a esa persona. De hecho, uno de los métodos de tortura era en el que te metían en una jaula, ¿no? Y que te andaban paseando por todo el pueblo para que la gente viera que tú eras hereje, que tú eras malo, y te dejaban ahí, que te murieras de esa es la hambre. película de Shrek 4, güey. pero en esa no, ahora sí que no los andaban paseando, los metían en una jaula que tenía, digamos, la forma del cuerpo, y estabas parado, güey, quedabas así, ahora sí que tieso. Era una jaula de metal, no te podías mover para nada, te dejaban, dependiendo de lo que hubieras hecho, era si te dejaban con ropa, sin ropa, o semidesnudo o desnudo totalmente. Pero te dejaban y te dejaban, ¿no? Ajá, los colgaban en las plazas públicas, güey. Sí, güey. Los colgaban para que todos los vieran y esos güeyes pues no se podían ni mover, entonces estaban bajo la lluvia, el de sol hambre, y todo. güey, de insolación, sí. Bueno, ahorita les voy a platicar bastantes torturas que me hicieron. O sea, que encontré, y aparte también porque siento que es la que... porque, bueno, como comentario, ustedes sabían que toda la información que se sabe acerca de la Santa Inquisición, de sus castigos, de la historia y de los escritos, fue gracias, o bueno, se puede decir que fue gracias al Papa Juan Pablo II. Porque hasta el año 2000 fue cuando él llamó a una declaración, ahora sí que una declaración de una rueda de prensa en el Vaticano con los arzobispos para que existieran todos los historiadores, y Juan Pablo II dijo que estaba dudoso, que qué mamada, ¿no? Que estaba dudoso en dar una disculpa en nombre de la iglesia, y que parte de su disculpa era que iba a dejar que tuvieran acceso todos los historiadores a los archivos secretos que había guardado el Vaticano sobre
la Santa Inquisición. Entonces, estas torturas, lo que acaba de contar Ian, lo que acaba de contar Jacome Flamenco, fue gracias, pues se puede decir, a Juan Pablo II, quien dijo, ¿saben qué? Me disculpo, hagan lo que quieran Que si con no, esto. ahí se queda otros 50 años, ¿no? Entonces, y nada más te quedas con que sí hubo una Santa Inquisición, pero Hasta ahí, leve, ¿no? ¿no? Ándale. Entonces, tampoco te voy a decir que gracias a él en su totalidad, porque pues no sabemos si todos los archivos que revelaron a los historiadores te dice con totalidad todas las torturas. Yo siento, eso es lo que te voy a decir, o sea, Hay no cosas te puedes que no decir, ¿sabes qué? salieron. Sí, te voy a dar las torturas, más leves, ¿no? Pero a lo mejor había uno donde decía, ¿sabes qué? Te voy a cortar los pinches huevos, güey, te los voy a meter en la garganta, no sé, güey, una ¿Qué pendejada sueño tan así, frustrante tienes, eh? Se emocionó. Qué sueño tan frustrante. Dice. Bueno, les voy a platicar algunas torturas, no sé si me lo permiten, y ya ustedes van diciendo qué conocen sobre esas No torturas. vas a poner, te pones una máscara o algo, porque esas son las Hay tuyas, una güey. parecida a esa, pero bueno, dice. De hecho, Unas sí. esposas ¿El potro? forradas con peluche. y una colita de zorra con una cosita A la acá. madre. Con su plug. No sé, no sé, güey. Dicen. Me dice, una de la tortura conocida como el potro. Es bien decía, se ataba al preso de manos y pies sobre una mesa, las cuerdas de los pies se iban enrollando a una cuerda giratoria y cada vez que daba vueltas esa rueda, se iban estirando las extremidades hasta incluso llegar al desmembramiento o quebrar huesos. Que como dato curioso, a mí me tocó que me hicieran esa tortura en Guanajuato, güey. ¿Va? Así que ¿Qué luego- dijiste? Qué rico, No, ¿no? me estaban así y me dice, ¿por qué no te sueltas? No sé qué. Entonces, sí, el potro, en las mismas cuerdas hacían que mientras te giraban, era así como una tina al precio, pero con un ser humano girándole, ¿no? Ahora vamos a la pera. Atínale a qué miembro se separa primero. Apuestas, ¿no? Su madre. La pera. Se introducía un instrumento en forma de pera en la boca, vagina o ano de la víctima, dependiendo de la acusación. Oral a predicadores eróticos, vaginal a las brujas y anal a homosexuales pasivos o que habían hecho ¿cómo le decía? Dígame. Delicioso. No, ¿No? que eran el sumerio, ¿cómo les dije? Ay, se me fue. Esa pera en el interior se abría con un tornillo mutilando las cavidades. Entonces ahora sí que vámonos. ¿Te gusta? Pues ahí te va doble, Le ¿no? vamos a ir girando esa madre hasta se que va abriendo, se güey. va abriendo y Órale, madres, por puto. La sodomía ibas a decir, ¿no? La sodomía, exactamente, se me fue el pedo. Ahora voy con una de las torturas que se me hace No, pues no mames, nada más de ver esta que te meten y te van No, a pinche esta fondillo, esta de güey. la siguiente que les No voy a mames, y platicar. nada más cuando se te rompe el papel. ¡Ah, la verga! Sientes culero. Imagínate que se vaya abriendo, carnal. ¿Cómo? Se rompe el papel. Oye, cuando se te rompe el papel se siente culero. Imagínate cuando te metan algo así que se vaya abriendo. Su puta pin- madre. Ay, Era ese como güey. si No estuvieran mames, haciendo no un mames. bebé de No me afuera agarres para la adentro, mano, güey. carnal. Su puta madre. Ahora, vamos con una de las que se me hace una... Hay bastantes crueles, Un chingo. pero esta especialmente era hecha para mujeres que se les considera brujas, ¿sale? La famosa llamada tortura de la sierra. Ah, esa no estaba mames, perra, güey. culero. Creo que hay mucha Pero gente... esa ya era lo- para las que se supone que habían engendrado o estaban preñadas Exactamente, por sí. el diablo, ¿no? Exactamente. Ahora, la tortura de la sierra, uno de los más brutales, estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas del mismísimo Satanás. Se colgaba la presa boca abajo con el ano abierto y con una sierra la cortaban hasta llegar al vientre. No buscaban tanto la tortura para que se confesara, Más gráfico, no lo sino pudiste para hacer. acabar con su vida y con el feto supuestamente endemoniado. Entonces, para la gente No que no nos mames. entienda, ahora sí que... Sí. Patas, ¿Así? Ajá, Así, güey. exactamente, la Así, mira, representación así, del carnal, flamenco güey. era la persona que Como la pinche colgaban. pollo rostizado, ¿no? Exactamente. Entonces, Yo, perdón. No, continúa, Ah, continúa. Dato de lo que estás diciendo, igual es que, como dice este cabrón, ¿no? Que estaba su manual y todo el pedo, y de hecho sí, en los registros mencionan que normalmente a las brujas o a las acusadas de este pedo, como estaban colgadas así, la sierra iba cortando, ¿no? Pero no cortaban, o más bien por la posición de que la sangre se bajaba al cerebro y tenía bastante oxigenación, no perdían la conciencia, o sea, Sí. estaban conscientes, Sí. pero si llegaban hasta el abdomen, mantenían esa conciencia, güey. O sea, sentían todo el desmadre que les Sí. estaban haciendo mientras cortaran hasta el abdomen. Si llegaban al pecho, ya se morían. Sí. Ahí se Ent- quedaba, ajá. ¿no? No, y- Entonces, era como de carnal, no le vas a dar hasta el pecho, aguanta, dale Aguanta, tantito, aguanta, otro poquito, aguanta, aguanta, hasta ahí, aguanta, güey. Te seguiste derecho, güey. Déjame. No te vayas a pasar, cabrón. Sí, O sea, güey. era como un serrucho, güey.
Pues es, Sí, es güey. un serrucho. Sí, pues es un sí, sí, serrucho. sí. Güey. Pero qué culero, güey, que incluso como mencionaba, o sea, estamos hablando en una época en la que no podías profanar absolutamente nada diferente que no fuera la religión, porque incluso este método no lo puse, porque les voy a ser bien honestos, no le entendí muy bien cómo era el método de la araña de hierro, porque menciona que esa era, porque para la Iglesia Católica que las mujeres tuvieran mucho seno, mucho pecho, que estuvieran muy Chichonas. muy Chistosas. la hora pico, era pecado, era pecado. Entonces, la tortura de la araña lo que hacía es que le ponía, era como dos fierros. Arañaba, ¿no? Creo, arañaba esa madre. Bueno, es que es como te digo, te voy a ser honesto. Y La araña la neta, al arañaba. chile, por más que lo busqué, no le entendí cómo era el procedimiento. Pero decía tal cual que le ponía los fierros alrededor de los pechos y se los arrancaba. Ah, su puta madre. Pero, o sea, ahí su único pecado era Ser chichón. estar chichonas, güey, por así decirlo. Güey. Entonces, No imagínate a qué mames. punto llegaba eso. Ahora vamos con No, uno. ya hay muchas pecadoras entonces. güey. La hora pico. No, es cierto. Voy a contarles un método de tortura que incluso hasta en la época de guerras, estoy hablando de guerras actuales, se sigue utilizando. Solamente que como todo el ser humano que es macabro más no poder, lo que Se hicieron inventa fue, nuevos. lo métodos. mejoraron. El Sí. tehuacanazo, güey. Ah, la Sí, pero no. Sí, pero no. Los apes. Órale, carnal, a ver. Con los choques y el agua mineral, ¿no? Sí, a Si huevo. algo aprendí fue cuando vi El Infierno, gran película mexicana. Ahora, la tortura del agua. Consistía en introducirle al reo que le tapaban las fosas nasales y con una especie de embudo en la boca por donde le hacían ingerir grandes cantidades de agua. Esto provocaba una sensación muy fuerte de ahogamiento y solían morir por ruptura del estómago. Ah, su puta madre. En algunos casos, este método lo utilizaban de una manera todavía más cruel, en el cual consistía que, como una tipo sube y baja, si me expreso como Ujú. un tubo que subía y baja, lo amarraban igual, le tapaban las fosas nasales, le ponían el embudo, pero se lo amarraban, lo ponían en una madera y lo que hacían es que bajaban la madera al río para que la parte de él, que nada más la pura cabeza, la ¿no? pura cabeza la metían al río y que ingiriera agua. Y por eso decía que se morían por la ruptura del A la estómago. verga, ¿Sale? madre. Ahora, viene el que es Che, el... no mames, güey. Pero imagínate, Tenían un chingo güey, de tenían, innovación, o sea, güey. todo lo que hacían. Y como les decía que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, porque hay videos donde esta tortura la pusieron en prueba con soldados, no como, bueno, sí como, Como prisioneros de guerra, ¿no? como prisioneros de guerra, pero no como tortura. O sea, es como que nosotros somos del mismo bando y sabes que vamos a hacer esa tortura para ver qué tanto funciona. Solamente que la de ellos es una tortura no para matarlos, sino para confesar, porque decía que los militares lo que hacen es que lo que diferencia o lo que mejora es que le tapan los ojos y le empiezan a echar agua. Esto psicológicamente hace que tú sientes que te estás ahogando y puedas confesar. Ahí no te echan grandes cantidades, te van echando poco a poco, pero ni siquiera te utilizan el embudo. Ahí lo que hacen, te tapan los ojos y te la echan directamente así a la boca. En la boca. Y que lo que hace es que, lo mismo de que no ves, tienes la sensación como si estuvieras cayendo al fondo del mar. Entonces es un pedo psicológico que los pinches No, militares mejoraron. Lo perfeccionaron. Lo esos perfeccionaron de culeros, acuerdo a la Santa Con el Inquisición. trapito húmedo. Sí. Ahora vamos con el preferido de flamenco, la cuna de Judas. En el que estuviste. No, en ese no estuve, güey. Ah, Yo sí, estuve en el potro, güey, pero no en la cuna de Judas, güey. la Esta verga. tortura consistía en elevar al preso con un sistema de cuerdas y poleas y dejarlo caer sobre una pirámide de madera afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato le desgarraba el ano, el escroto o la vagina. En Esta el tortura, mero Anastasio. esta principalmente era utilizada. Bueno, si mal no recuerdo bien mis clases mami. que nos dieron esa vez cuando fui a Guanajuato con mi chica, nos decían precisamente que esa era utilizada más para los que hacían sodomía o los homosexuales, que es así como, vemos que te gusta meterte cosas por atrás, pues ¿qué te parece esto? Ah, Este la era verga, premio, güey. entonces. Entonces Los es lo que premiaban. decía, y que no era una manera de dejarlos caer eran varias, varias veces, veces. Hasta hasta que- Sí, pues sí. eran un chingo. No, de y veces. aparte la parte era como una tipo pirámide. Sí, pues era una O punta. sea, esa y madre. es la punta, o sea, no mames, y que te dejen de caer cierta distancia, güey. Sí, más si le atinan, güey, no mames. Volvemos a lo mismo. Si cuando se rompe el papel. te lavas las manos Te lavas, nada sí, más no mames. o pones puto con caca, güey, en la pared, güey. Puto con caca aquí. Ahora, ya voy a aumentar un poquito de
Estas son leves, ¿eh? Sí, güey. Las que Sí, les sí, conté sí. fueron leves, ¿eh? Oye, perdón que te interrumpa. El método de la araña que dices, ahorita me acabo de inventar un artículo pequeñito que dice que el método de la araña era las varillas o los pedazos de metal se iban introduciendo lentamente sobre la espalda de la víctima, güey. O sea, era como una prensa, pero se iban enterrando poco a poco. Ya si se pasaban, por decirlo así, de apretarlas, entonces sí podía causar lesiones graves, pero preferían utilizar ese método también porque no dejaba marcas tan visibles, güey. Entonces, después de esa mamada, la araña como tal, o ese artefacto, es utilizado también para tratar dolores crónicos, güey. Ah, caray. Está cabrón, cagado, ¿no? también se utiliza con fines Actualmente. médicos. Sí, está No muy mames. cabrón, ¿no? Y qué Nel. chido. No mames, qué chido, no, ¿no? güey. Qué chingón. Ahora, Teo, ya voy con las 4 torturas. Voy a tratar de ser un poquito más leve. Porque sí me gustaría cerrar con la que a mi parecer, y no hay mucha información. culera. La del No hay- potro. No, hay peor, güey. Hay peores. Hay un ¿no? chingo, había un güey. chingo. Les voy a ¿no? platicar un poquito de la doncella de hierro. ¿Tienen una idea, más o menos? Más o Sí, menos. más o sí. menos. A ver, platiquen. Es de que era una caja que tenía algunos clavos y creo que los Sí. encerraban. Eso Ahí es está, precisamente sí. la doncella de hierro. Esta es una tortura que se utilizaba principalmente para una muerte lenta. Y decía que por mayor placer de los inquisidores, la caja de hierro que tenía como una esfinge Sí, sí, dale. de Egipto, más o menos, Ujú. que tenía la posibilidad de los inquisidores de mover los clavos a su contentillo. Entonces, de que, pues, ¿saben qué? Me voy a poner creativo, nomás quiero que le haga tales cortaduras. Entonces, ellos tenían la posibilidad de modificar. Y no se morían a la primera. No, Lo mismo güey, nada más no. enterraban, herían y otra vez volvían a abrirla. Y otra vez Sí. cerrarla. Y había quienes, lo de Ian es más sádico, porque hacían, como dice Ian, había quienes inquisidores que, no mames, a la verga, quiero que sí. Y habían otros que no, habían otros de que, ¿sabes qué? Déjalas de sangrar. Lo cierro, pongo seguro, Ahí déjala. ahí déjala. Y hasta que se desangraban, hasta que ¿no? se desangrara, güey. Entonces, O se morían de infección. en viejas leyendas urbanas, decía que había gente que utilizaba ese método para sacar la sangre y bebérsela, güey. Porque porque como esa era más que nada utilizada en mujeres, que decía que cuando se tomaban esa sangre les ayudaba a rejuvenecer. O sea, nada de su Nivea, güey, no. Era sangre Sangre, güey. de doncella, güey. Entonces, como decía, qué sádico el hecho de que decían de que, órale, cabrón, órale, no cierra la puerta, güey. Ah, No su mames, madre. hay un pinche de pedazo de madera Hasta abajo. la sangre de Por eso chichi no sabe cierra, mejor, güey. A ver, métesela en la chichi, A la güey. madre. Sácale En los tantita. ojos, pues sí, ¿no? Sí, Yo creo que güey. en los ojos, madres. Pero ellos tenían la posibilidad de modificarlo Ah, a qué su culero, mero güey. antojo, güey. Todo Ahora, el nombre de la religión. nombre de la... Exactamente, amigos. Nos estamos poniendo delicados. Vamos con otro. No, espero no aburrirlos. Nos vamos directo a... Me voy a saltar uno. Que es el toro de Falaris. Voy Ese directo al estaba toro de muy Falaris. perro, está güey. Platícanos bueno. sobre eso. Prácticamente era un horno para Los personas. cocinaban, güey. Los güey. metían en el pinche Ya, toro ya, y les sí. metían abajo, ya sea leña o bueno, no carbón no había, creo, era leña. Y los prendían, se empezaba a quemar esa madre y se empezaban a cocinar ahí en sus Sacaban pinches barbacoa jugos, güey. de... Y gacho. Y lo judíos, curioso es que de no sé la qué, probaron güey. con su creador. Exactamente. Sí, de Con su hecho, creador. Órale, eso cabrón. fue Ahí lo vas más a ver si culero. sirve, güey. Que precisamente es Falaris. Por eso le puso el nombre a ese cabrón. Falaris. Falaris llegó así como que Dole Rodríguez es Falaris. No, pues mira, imagínate, tengo un toro de hierro. Aquí le alzas, está hueco, metes a Ya la me hice gente. rico, ¿no? Lo voy a Ah, probar huevo. contigo, Oye, puto. Y te puedes meter para que veamos cómo funciona. Vengo mañana a mostrárselos. Entonces, Ahí se los dejo y Órale, checa, por ¿no? culero, Sí. para adentro. Sí, cabrón. y qué curioso lo que dice Ian. Que con su propio creador, órale, cabrón, sabes que no te va a pagar ni madres. Ahora les voy a platicar. Madre, gacho. Pasado. Voy a de cerrar verga. con la que a mi parecer es una... Hay otra que es la de la cabra, es una tortura un poco sencilla, pero eficiente, la de que te ponían sal en las patas. Y dejabas que te... Te ponían una Chingaran cabra las ahí a cabras. Y chuparte las cabras te patas, chupaban las patas y hasta que causaba te arrancaban la piel de los... Podrías morir de un paro cardíaco por risa Ujú. o desmembramiento de De la palmas de los pies. Entonces imagínate morirte de un Desmembramiento. ataque de risa, güey. Un paro cardíaco por ataque de risa de que la cabra te estaba ahí lamiendo las patas. Ah, No es un madre. incubo, Ian, como el episodio, No, el no, episodio no. pasado. Ahora, Ah, este su puta madre, no sí es necesito cierto, güey. lectura. Yo se los voy a describir porque, como tal, no hay información bien descrita sobre esta tortura, pero es la tortura de la balsa y las larvas de mosquito. No sé si alguna vez No, han güey. escuchado sobre esa tortura. Bueno, la tortura de la balsa consistía precisamente en que a la persona que iban a... Esta ni siquiera era una tortura, y era alguien a quien iban a castigar por herejía, por brujería. Se utilizaba más en la gente que había reincidido, ¿sale? Porque mencionaban, y esto es un dato curioso, si Ian, el escritor, se arrepentía, pero después volvía a caer en lo mismo,
era cuando ya te chingaban peor. Y ya no solamente para ellos era suficiente la horca ni la Por hoguera. haberlos engañado, ¿no? Exactamente, y era, o sea, un método más cruel en el que dijera, ¿sabes qué? Quiero que de plano te pudras en el infierno para que sientas que a mi parecer es uno de los más crueles, es una de las muertes más horribles que puede experimentar un ser humano, porque se trata que a la víctima lo que hacían es que hora antes de que lo amarraran, le daban de comer comida podrida, comida echada a perder, que es lo que pasaba, que cuando a esta persona lo amarraban a una balsa, boca abajo, con el mentón o la cabeza apuntando hacia arriba, desnudo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como a esta persona le habían dado de comer alimentos echados a perder antes, cuando lo amarraban boca abajo causaba diarrea y vómito. Y como estaba en la balsa, al río más cercano lo embarcaban. Órale, cabrón, váyase. Con tu guácara ahí, ¿no? y tu con su diarrea, con su vómito, todo revuelto. Entonces esta persona, si no moría por ahogamiento, porque incluso no podía morir por ahogamiento, porque por eso estaba en una posición para que pudiera vomitar y toda, digamos que, pues, no quiero sonar muy vulgar, pero toda su diarrea en su cuerpo, lo que hacía es que como lo echaban a un río, empezaban a llegar los moscos. Entonces los moscos empezaban a alimentar de todo el desecho, pero llegaba un punto en el que pasaban horas y pasaban días porque esta persona no se moría, empezaban a reproducirse ahí mismo dentro de su cuerpo. Las larvas, los mosquitos, los animales que empezaban a vivir dentro del cuerpo. También había uno donde los dejaban con ratas, ¿no? Para que las ratas empezaran a abrir, ¿no? Esa es de una película, pero también de la Santa Inquisición. Sí, también de la Santa Inquisición. Ahorita que la cuente Ian. Qué bueno que sacaste porque antes se me había olvidado. Pero sí, de eso consistía la tortura de la balsa. Bueno, ni siquiera la tortura de la balsa, era la muerte de la balsa. Porque llegaba un punto en el que por dentro sentías que te andaban los moscos y las larvas. Por eso le conocía como la muerte de las larvas. Porque pues se te hacía una colmena, se te hacía todo dentro de ti. Y pues de que te daban de comer toda ¿Te imaginas, güey, todas esas pinches personas que diseñaron todos esos tipos de torturas? ¿Qué tan putos enfermos estaban, güey? La rata, no lo recuerdo muy bien, pero me parece que los bañan, que los envuelven en alimentos y dejan que literalmente las ratas lleguen y ahí las dejan. Entonces las ratas, si en la actualidad son salvajes, imagínate en ese entonces. No, según yo, la tortura de la rata, güey, era... dejaban... Bueno, ese es de la película, güey. Pero se supone que tenían unas ratas en unas jaulas sin comer. Entonces se las ponían en el abdomen. Y empezaban a romper, ¿no? Y la única forma que tenían de salir las ratas era pues escarbando hacia abajo. Les escarbaban el estómago a las personas. Le salían por el chiquito. No, por donde fuera, güey. Sí, porque la de la empezaron película, a comer por el estómago. Comían, güey. Sí, porque pues la de la comían película vivo. es algo parecido. Y de hecho la sacaron de la Santa Inquisición. Porque la de la película es un balde con un soplete. Entonces te meten una rata, te ponen de hecho, una rata. cita, ¿no? Que era una tortura medieval y no sé qué tanta mamada. Sí. Algo así dice en la película. Sí, porque le ponen es un pinche es un balde. Era un criminal, ¿no? Una madre así que les había robado algo así. El punto es que le ponen el balde, le meten una rata y le empieza a decir que ¿sabías que las ratas pueden roer el metal y no sé qué tanto? Era un jefe de policía, y le empieza a poner algo así. Sí, es cierto. Y le empieza a poner el soplete y le dice que con el calor la rata va a buscar una salida. Y la única salida que tiene es hacia abajo. Y pues ese güey es el que tiene ahora sí que el balde arriba, güey. Ajá. Y la neta estaba, siento yo, chida esa tortura y no, era al mismo tiempo, güey. Dice padre, Flamenco, ¿no? pero me lo hubieran puesto al revés en la cola y la rata ahí para que buscara salida. Pero fíjense, amigos, ahorita pues es parte de lo... O sea, obviamente hay que ser honestos. Esto de la Santa Inquisición, al Chile nomás le dimos una media súper embarrada de lo que fue. Sí, porque tanto las torturas como la descripción... No, y como se dieron cuenta es un sistema político muy cabrón. O sea, realmente es como que hasta atrás había leyes y demás y los reyes que venían de Francia, de España, que se ponían de acuerdo. Entonces es como que muy, muy extenso, ¿no? Sí, no, y si quieren conocer realmente de este pedo, o sea, hay unos museos muy chingones, la Ciudad de México, Guanajuato. el estado de Guanajuato, incluso acá en Orizaba hay un museo que también acaban de poner. Vayan para que también, se den una idea cómo eran los artefactos que utilizaban. Y de hecho en el de Orizaba no solamente son los artefactos, sino también las ropas.
porque decían que esto también creaba temor, ¿no? O sea, cuando veían llegar a la persona que los iba a ejecutar vestido de negro, güey, no mames. Y aparte, ¿no? Que ellos van a ver estos equipos artefactos, Gacho. pero también cuando tú vas y tú dices, güey, yo leí un poco de esto y ves un cerrote, güey, donde dices que ponían a las mujeres, las abrían de patas y se los cortaban. Imagínense esos cuartos, güey, que fueran en la vida real, que tú estuvieras viendo una pinche escena de esas, güey. Nada más en ver todos los instrumentos que tienen ahí, güey. Pues ahora sí que antes de finalizar, nomás me gustaría hacer así un pequeño super comentario rápido sobre la casa de brujas, nada más como para que se tengan en cuenta, que decía, como dato curioso, en 1484 el Papa Inocencio octavo promulgó una bula en la que autorizaba a la Inquisición a perseguir y condenar a las personas sospechosas de brujería, porque quizás no tratamos mucho el tema, porque a mi parecer el tema de la brujería es un tema que me gustaría tratar después en un podcast aparte, porque para platicar de dónde viene la brujería se volvería a retomar parte de la Inquisición, pero ya con su respectiva actualidad, ¿no? De brujería ahorita. Y como comentario, los años de mayor actividad de la persecución de la brujería se dieron entre 1580 y 1630. A menudo las denuncias nacían de meras sospechas o de rivalidades vecinales y daban orígenes a mayores delegaciones producto de la histeria colectiva, que era lo que comentamos en todo el episodio. Los tribunales que se encargaban del proceso podían ser eclesiásticos o laicos. Quienes eran encontrados culpables solían ser quemados en la hoguera por autoridades seculares. En Inglaterra y en las colonias británicas también hubo una casa de brujas lideradas por protestantes, particularmente puritanos, como en los famosos juicios de Salem de Massachusetts, que es lo que comentaba Ian. Esto, a pesar de ser de la Edad Media del lado de Europa, en Francia, donde se dio el origen, en Massachusetts, Estados Unidos, en Italia, en México. Entonces este pedo de la Santa Inquisición se expandió, pues es que sí fue pues de los mayores, ¿no? Porque digo que es como un nazi, güey. ¿Me puedes pasar el libro nada más? Por favor. Te voy a pasar el manual, güey. Y precisamente este es un manual que es el martillo de las brujas, Maleficum Maleficarum, que precisamente nada más como dato curioso, Kramen, porque, perdón que les diga, pero dicen que este es el libro más misógino de la historia, y sí lo creo, porque pues condenaba precisamente a pura mujer bruja. Pero mencionaban que este libro fue, muy aparte que es la obviedad, sí es un escrito de odio, pero fue un escrito de odio personal, porque mencionan que uno de sus escritores, que fue un dominicano, que era Kramen, fue alguien que por la misma autoridad fue acusado de violaciones, de golpear, torturar a mujeres sin alguna razón. Entonces, cuando fue liberado por ser un simple cardenal del Señor Jesucristo, él dijo, ¿sabes qué? Pues me vale madre, yo voy a hacer un manual para que mis allegados sepan qué hacer. Algo así como mi lucha, ¿no? Sí. Ándale. Algo así como Hitler. Entonces, sí, amigos, este libro no se los recomiendo que lo lean, a menos que tengan gente que los vigile, porque se pueden alocar, amigos. Después vayan en la calle y digas bruja y todo eso. Entonces, pero bueno, amigos, creo que ha sido todo por el episodio de hoy. ¿Algo que quieras decir? Nada, amigos, pues bien contento. Nos vemos la siguiente semana. Denle like ahí, activen la campanita también para que veamos ahí el tema de los suscriptores que nos están llegando nuevamente con este pedo que tuvimos hace 15 días. Sí. Pero poco a poco ahí la estamos levantando nuevamente. Flamenco Rose. Así es, banda, pues cuídense de la Santa Inquisición, la neta sí está cabrón ese pedo, todavía sigue, ¿Sí? Y pues sí, nada más y pues... ¿Acá en El Cerezo o en Tomatlán? Todos lados, en todos los municipios, la neta, y pues saludos al Papa Chencho. Y a Niñeto. No, pues igual, bien contento de estar aquí con la banda y que se nos unió Flamenco ya después de tantos videos sin verlo, aquí anda por acá. Y pues nada, igual les recomendamos que sigan investigando más de la Santa Inquisición. Van a encontrar mucha información todavía más loca, mucha conspiración también yo creo que hubo, ¿no? En la Santa Inquisición. Sí. Entonces, pues combina un poco de esto del satanismo, la brujería, la religión, pues todo este tipo incluso hasta la peste negra. Sí, incluso, buen comentario. Me siento como reggaetonero anunciando Víctor el Nazi, Happy Jaco, Flamenco Rose, Dole Rodríguez y Nieto. Pues sí, amigos, ahora sí ya que... Ya tú sabes, papi, de la Santa Inquisición. Vamos a hacerte la cuna de Judas esta noche. Pero bueno, amigos, los invito una vez más. ¿Te imaginas hacer un disco de reggaetón, güey, que tenga los nombres de los métodos de tortura? No digas mamadas, güey. No des eso, porque con eso de los conceptos y de la música
Austesti. Después va a salir un cabrón que sí va a hacer Hijos de su la disco verga. conceptual de la Santa Inquisición, pero bueno. Ese no se roben mi idea, puto. Ya la voy a hacer. Ya lo voy a patentar. Reggaetón culeros. profano. Reggaetón profano. Pero bueno, amigos, como todos, invitarlos a que nos sigan. Activen la campanita, amigos. Está chingón que nos sigan, pero también los invitamos a que toquen la campanita porque se suma gente, pero luego nos andan preguntando de eso. Ya subieron video, sigan en las redes sociales. Ian Nieto, Happy Jaco, Flamenco Rose, Dole Rodríguez. Tuvimos un altercado, ya lo comentamos en el episodio. Si lo vuelvo a comentar, los voy a aburrir, pero simplemente síganos en las redes sociales que quieran y a quien quieran. A quien quieran. Pero ayúdenos, entonces activa la campanita, dale like, suscríbete y sigue a Héctor1918, a Potter, que pues ya ni digo que hace dibujos porque sigo esperando. Sigo esperando a mi gato, güey. Yo Lo le iba a siento, pedir Potter, uno. bueno, solo y toda la gente que nos está escuchando, bye. No se tomen en serio este tema, o sea, bueno, sí, pero no. No. Sí, pero no, o sea, O sea, sí tómenselo en tómense serio, el pero no tema viniendo en de serio, nosotros. pero no nuestro desmadre. Exacto. Eso. Sí, o Sí, sea, Es como para que ustedes vayan a investigar por su parte, ¿no? También. Sí. Y juzguen ellos mismos. Exactamente. Sí, pues bueno, bye. Esto fue Cuídense, Enfrascados cabrones. Podcast, el Santo Podcast. Suena como presentación de baile, güey. Enfrascados Podcast, el Santo Podcast. radio, Esta noche. Viene. El medio metro.